Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. Voces Sloan es un espacio en donde podemos charlar con el gran talento en la arquitectura, en el diseño, en el interiorismo de México. Y en esta ocasión estamos en las oficinas del arquitecto Augusto Quijano. Muchas gracias, arquitecto, por recibirnos. Es un gusto conocerlo y además, pues bueno, en esta ciudad tan hermosa que es Mérida, ¿no? Muchísimas gracias por su espacio. Encantado. Bueno, para iniciar la charla, arquitecto, pues leyéndolo, me parece que ha tenido una carrera profesional extraordinaria de más de 40 años. Independientemente de eso, ha sido muy galardonado, muy reconocido, muy premiado, ha participado en muchas bienales, innumerables concursos y ha sido reconocido también su trayectoria en innumerables medios como revistas, periódicos y no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Por eso lo felicitamos y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Muchas gracias. Arquitecto, hablando un poco precisamente de esta trayectoria, haciendo como un recuerdo hacia atrás en los años, ¿cómo visualiza usted, cómo visualiza o percibe la arquitectura desde que inició su despacho ahorita? ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura? Híjole, pues siempre está en movimiento, diría yo, la arquitectura siempre está viva, siempre está en cambio, ¿no? Los procesos de la forma de vida, las propias condiciones ambientales incluso, o del lugar, o lo que sea, pues hace que este mundo esté girando y gracias a Dios que gira porque pues, nos permite ir avanzando y haciendo cosas. Yo inicio en el 79, final del 79 prácticamente, ya 43 años o casi 44 prácticamente serán de trabajo. Y realmente sí ha habido una evolución, porque yo creo que incluso no solo en las técnicas constructivas, que si bien seguimos construyendo con ciertas técnicas propias del lugar, pues también vamos teniendo toda esa incorporación de otros, diría yo, de otros materiales y otros métodos que nos pueden facilitar más esta producción. Pero sí también poder entender que esta evolución que se va dando en el tiempo es también producto de ya el tipo de vida que tenemos, que es mucho más global que local. Así es. Pero por allá alguien leía yo y decía yo, y yo estoy de acuerdo en eso, para ser universal hay que ser tremendamente local, ¿sí? Y partir de lo local para ser universal. Y eso es lo que es la arquitectura. La arquitectura es de valor universal, pero expuesta desde un sitio en particular. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo yo producir cosas en Yucatán contemporáneas, partiendo de lo que es propiamente el patio, las sombras, la luz, el sol, etcétera y demás? Que no es lo mismo que estoy yo produciendo arquitectura o generando arquitectura o haciendo arquitectura pues en Alemania o en Dinamarca o en otro lado, que tiene otras condiciones y otras costumbres. La arquitectura surge de ese clic o esa unión entre el espíritu de la época y el espíritu del lugar. Exacto. O sea, hoy no puedo estar haciendo arquitectura de hace 50 años, ¿no? Porque estaríamos fuera. Como tampoco puedo estar haciendo arquitectura de otro lugar aquí, porque estaríamos igual fuera. O sea, yo creo que hay que hacer esa síntesis entre el espíritu del área y el espíritu del lugar, y ahí es donde se crea la arquitectura, en esa síntesis, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice. Voy a rescatar algo que leí, que me parece muy bonito, sobre todo porque estamos en una ciudad en donde tenemos un legado arquitectónico impresionante y hermoso. Yo considero que es uno de los más hermosos de todo el mundo. Gracias. Y aquí dice, una arquitectura que recicla a otras arquitecturas nuestras de otros tiempos, pero como una expresión nueva y actual. Esto es un gran compromiso porque nosotros tenemos un legado arquitectónico de nuestras generaciones prehispánicas y más, una cultura prehispánica como la maya que es tan vasta y tan interesante. Yo creo que sí hay un compromiso por parte de ustedes, los arquitectos, para poder rescatar esta parte de ese legado con la arquitectura actual. ¿Cómo lo perciben ustedes? En lo particular, porque hay otros que lo perciben de otra manera, hay gente que lo puede percibir como
como copiar la forma, ¿no? Y hacer esas formas otra vez con otros materiales. Yo lo percibo más como principios, diría yo, o más bien como reinterpretaciones. Hay que reinterpretar, no copiar. Por ejemplo, un patio, que también es algo de la arquitectura pasada, colonial en Yucatán, pues el patio, las casas del centro son de esquema de patio, más bien, o medio patio, pues un esquema en C, que toma los vientos de un costado nomás, etcétera. Pero que esa idea de reinterpretar el patio no tiene que ser de la misma manera y de la misma forma. Puede interpretarlo de otro modo, claro. Producir siempre el concepto, más bien reinterpretar el concepto o el espacio y no necesariamente la forma. O muchas veces hay gente que se va por el color. Es decir, como la arquitectura anterior era de color no sé cuál, hay que seguir haciendo del mismo color. No necesariamente. ¿Sí? Sino yo creo que hay que buscar un poco más los principios y no tomar las cosas como recetas. Claro. Porque las recetas nos van a hacer lo mismo. Porque es como cuando uno cocina, ¿no? Hay que llegar a tal cosa, en tal momento, en tanto tiempo, medido, no sé qué, y va a salir del mismo saborcito, ¿no? Claro. Pero si lo vemos, sobre todo hablado de gastronomía y en Yucatán, también hay que dar ejemplos de este orden, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo el principio de cómo usar el achiote o cómo usar ciertas cosas, ¿no? Pues puedo yo generar una reinterpretación de esa cocina y darle un paso más adelante. Yo creo que así sería un poco la arquitectura. O sea, a partir de lo existente, poder, no necesariamente, aunque yo hablé de esa cuestión de reciclar, más que reciclar es reinterpretar para poder entonces eso. Un concepto, ¿cuál sería? La arquitectura de aquí, colonial, por ejemplo, era franciscana, desprovista de ornamentos. No como otros lugares del centro del país, que por ejemplo, sobre todo los lugares mineros, estaba ya mucho más elaborada vamos a decir, el ornamento en los edificios. En nuestro caso son fachadas mucho más lisas, más limpias. Continuar con ese mismo espíritu de esa sencillez, donde cuenta más es el clima, cuenta más la temperatura, cuenta más el asoleamiento, sombrear. Por ejemplo, esta oficina tiene 52 metros de largo y prácticamente está sombreada. Más del 70% de la oficina está sombreada. Entre los patios altos, los árboles, la entrada, el traspatio. O sea, y solo construí el 20%. Exactamente. ¿Sí? ¿Me explico? Las demás son cosas que se van sombreándose el terreno con estas pantallas que nos meten luz al interior, donde no tengo que prender un foco porque pues, no lo necesito para trabajar, puedo dibujar directamente. En fin, son cosas que tenemos que percibir esas ideas o eso que nos dejan como parte fundamental para poder hacer ese avance. Y no necesariamente es la forma de la puerta o la forma de eso, porque tal parece que la arquitectura yucateca, con colgar una hamaca en cualquier lugar o en cualquier patio, ya soy yucateco. Y no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Yo creo que trae más de uso y costumbre y de sentido del lugar con una propuesta mucho más contemporánea, ¿no? Por supuesto. Eso sería, ¿no? Y bueno, no sé, aquí la ciudad de Mérida, de Yucatán, es tan rica y tan vasta en muchísimas cosas, porque hay vegetación, hay clima, hay un montón de cosas. ¿Eso cómo lo aprovechan ustedes? ¿Cómo lo toman, como usted bien dice, cómo toman esos elementos para generar estos proyectos? Claro, se toman desde el punto de vista de su organización, por ejemplo, ¿no? Estos proyectos que ves que están muy bien organizados alrededor de un patio, pues usa la organización de un patio, ¿no? O de esos espacios. Y no voy a hacer otro tipo de cosas. Como tampoco con toda esa riqueza pasada de ver que es una escala continua, es una escala baja, hay una escala de transición hacia un interior, pues también producirlo. Ustedes cuando entraron a este terreno, tuvieron 3 o 4 espacios de transición. No se abre una puerta, se entra nomás, sino se va haciendo una degradación al grado de que vienes con un sol de 42 grados, muy iluminado, vas a un espacio sombreado en la que te cambia la temperatura más de 5 grados, solo pasando un muro, y luego para tomar entonces el interior, que son otros 5 grados, porque acá adentro ya tiene una climatización.
Que aquel problema, por ejemplo, de la climatización es que necesitamos tener climatizado el lugar por la humedad. Exacto. Si no, todas las máquinas estarían oxidadas, atoradas, las computadoras, porque tiene que tener un ambiente más seco. Exacto. Pero esa gradualidad tenemos que hacerla para sentirnos bien, para empezar a disfrutar lo que vamos a percibir incluso posteriormente. Y no necesariamente abrir una puerta y entrar a un lugar oscuro en la que el ojo tiene que abrirse en las iris y cerrarse, estar accionando el cambio de temperatura. Y yo creo todo que eso ayuda afecta también en la parte de la conducta de los seres Obviamente. o de las personas que habitan el espacio. ¿Cómo impacta la luz? ¿Cómo impacta el espacio? Este ambiente que te genera confort, ¿no? Claro, definitivamente. Y depende mucho también de la actividad del lugar. Así O sea, es. acá es un despacho de arquitectura, por ejemplo, este donde estamos hoy. Es un espacio donde se trabaja de manera introvertida, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no dependemos de estarnos anunciando en la calle, no nos dependemos de estar mostrándonos en la calle con un aparador o algo, sino simplemente es algo que lo hacemos internamente y estamos alrededor de un lugar donde existe cierto relajamiento, cierto pensamiento, en fin, ¿sí? Cierta manera de tomar el espacio. Y no es algo que estemos así como que corriendo como si fuéramos una agencia de seguros o otra cosa, ¿no? O sea, exacto. es ahí donde empieza estos equilibrios de cómo hacer funcionar las actividades en un lugar. En el caso de Mérida, las actividades, como decía, anteriores, como fuese la ciudad y demás, pues se generan alrededor de las calles, ¿no? Y se generan alrededor de las plazas y de los patios interiores ya de las propias construcciones. Pues continuamos con el espíritu de los patios, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a estar haciendo una ciudad americana, claro, ¿sí? de jardín y casas puestas sobre él, sino generar este tipo de encierros, este tipo de cosas? Depende también la zona, porque el clima también admite lo que sucedió en los 50 en Mérida, 60 de estas colonias ya modernas, que se adaptaron muy bien, y esa arquitectura se adaptó muy bien a nuestro clima, porque son espacios muy continuos, espacios muy aireados, donde el viento fluye, donde las grandes losas, estos volados con postes, evitan que el sol pegue o entre a la habitación. Entonces también fueron algo que también es nuestra historia. Nuestra historia, entonces esa decantación de elementos viene desde los mayas, como bien decías, hasta la colonia y luego en la parte de la época nequenera con las haciendas en la que todas están alineadas buscando el norte, cortando el sur, etcétera, hasta estas cuestiones de los 50, 60. Entonces, ¿qué nos pasa? En los 80s, pues, procuramos dar ese giro de ir encontrando una manera diría yo, más contemporáneamente propia para realizar las cosas, ¿no? Claro, y me gusta mucho esto, y retomando también esta parte ahorita que estábamos viendo sus proyectos, este proyecto tan hermoso, que es tan innovador, que es Tecnia, sí, que nos los estaba explicando en la maqueta, de lejos, de arriba, se ve como si fuera una zona arqueológica. Y eso me gusta porque es relacionar precisamente eso que estábamos platicando, relacionar la parte histórica, la parte de nuestro legado con esta parte de tecnología y de innovación. Entonces es una maravilla y se nota aquí, por ejemplo, en el lugar en donde estamos, es un lugar atemporal. Yo creo que también esa es una parte importante de la arquitectura, que sean universales, que sean atemporales, ¿no? Sí, la temporalidad asegura. Esta oficina lleva 30 años, la construí en 1992 y no ha cambiado nada. En los pisos se ve su vejez, ¿no? Si acaso se cambian estas sillas, pues ya tienen mucho tiempo, pero de diseño y de tenerlas. Pero hay otras que sí hemos modificado, hemos cambiado el mobiliario. ¿Por qué? Porque es lo que se mueve, el mobiliario es lo que se mueve. Exacto. Lo que no podemos mover es esto. Estas sensaciones. Entonces, al ver que no hemos podido moverlo, sí que estuvo bien. Claro, estuvo bien. Y nos funciona, vamos a decir así. Y no es que la arquitectura trate solo de funcionar, sino que además producir una serie de actividades en un lugar y que además esas actividades nos produzcan también acontecimientos.
Experiencias, claro. ¿Y qué puede hacer que estas salas juntas se convierta hoy en un set, ¿no? Para poder platicar? Exacto. O bien que este patio, una noche, se convirtió en enero, que cumplimos 30 en la oficina, en un cóctel de invitados, ¿sí? Donde estamos acá conversando, un saxofonista, esto, lo otro, etcétera. Entonces, la funcionalidad del espacio. el espacio no se hizo solo para iluminar ni para ver, se hizo para usarse. Entonces, y se usa como uno quiera, si lo promueve o lo produce el espacio y le da cabida a otros acontecimientos, qué bueno, ¿no? Porque eso hace mucho más vital. Esta oficina crece, pero el número de gente, pero no boto muros para ampliarla, ¿no? Es la misma y es tan individual como tan colectiva. Es lo interesante. Podemos ser 21 ahí en el taller de allá atrás, como lo vieron ustedes, o podemos ser solo 2 o 1, como me pasó en la pandemia, venía yo solo acá, y me sentía yo solo en un solo espacio trabajando, no sentía yo que estuviera yo perdido en un montón de escritorios. Exactamente, no, solo. Claro, exactamente. Sí, y eso es un tema que digo, pongo en la mesa porque esta parte de que nos genera confort los espacios, que nos gusta estar aquí, yo estaría feliz trabajando aquí. Ah, qué bueno. Que tiene que ver con este término como muy actual que es el well building, ¿no? Que en donde se cuidan a las personas, que estén a gusto trabajando, porque también hay un cambio en la conducta favorable de las personas para poder estar bien, para poder trabajar, etcétera, porque pasamos la mayor parte del tiempo las personas que trabajamos en nuestros lugares de trabajo. Ahora ha evolucionado un poquito con esta parte que nos causó la pandemia, pero pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro lugar de trabajo. Entonces, si es un lugar de trabajo en donde estamos contentos, en donde estamos a gusto, pues qué maravilla. Y esa es la importancia de la arquitectura, yo creo, claro, también, fíjate, nosotros, no voy a decir así, porque vamos a ser muy pedante, pero inventamos el coworking hace 30 años acá. Por supuesto. Trabajamos todos juntos, estamos todos en un mismo espacio. Eso de la sostenibilidad y la sustentabilidad, pues acá no se prende ni un foco hasta las 7 de la noche y la oficina trabaja hasta las 5:30. Exacto. O sea, los focos están cuando hay algún evento en la noche, lo que sea, o tengamos que quedarnos. Pero si no, tenemos luz cero focos prendidos. Todo es pasivo, rebota, la luz entra, la temperatura, si tocas ese muro está frío y este muro es surponiente. Imagínate cómo debe atacar. Pero gracias al otro muro que está suelto y al árbol que teníamos y que le armamos un cuarto, producimos esa temperatura al interior, por lo tanto, si tocas ese muro está frío. Siendo un muro que está todo el día a la calle y expuesto, ¿no? Entonces, esas cosas son las que uno va produciendo y va generando y que en el momento no se da cuenta uno, pero funcionan bien. Por supuesto, y en esa parte de sustentable que usted acaba de tocar, que realmente no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene muchísimo tiempo, recordando también que el segmento de la construcción, la arquitectura, es el segmento que más huella de carbono deja. Entonces, ¿cómo ustedes, independientemente de este lugar que me parece hermoso y todo lo que nos explicó acerca del ahorro de la energía, pero siendo, por ejemplo, un Yucatán, Mérida, que es una ciudad tan vasta en cuanto a vegetación y demás, y hablando y tocando el tema del medio ambiente, ¿cómo manejan este tema con sus clientes? ¿Sus clientes traen esta conciencia del ahorro de energía, del ahorro del agua? ¿Cómo ustedes involucran esa parte sustentable con sus clientes? Sí, ahora sí lo toman en cuenta. Yo creo que no solo es por el padecimiento que se empieza a tener en ciertas escaseces de cosas, ¿no? En la escasez de ciertas cosas, pero sí, por ejemplo, yo creo que siempre ha habido esa conciencia de no dilapidar, de no tirar el agua, de no eso tampoco. Acá tenemos agua por 4 lados. Sí, claro. Caribe, el canal de Yucatán, el Golfo de México y toda la que está abajo, ¿no? Toda la de los cenotes, ríos subterráneos y demás. Agua no es el problema es contaminar esa agua, ¿no? Pues si vertemos desechos al manto, pues lógicamente se va a contaminar. Entonces ya hay esa preocupación de poder tener biodigestores, esto, lo otro, etcétera, para no estar contaminando. Sin embargo, la ciudad sigue creciendo, sigue extendiéndose y no todos tal vez cumplan con eso.
Los clientes sí tienen eso, sí tienen esa idea de, por ejemplo, si voy a comprar un grifo, lo que sea, pues que sea, o una regadera que tenga bajo consumo de agua, que sea más aireado, ¿no? Esos sistemas Venturi y demás me sirven para poder tener una regadera que, al final de cuentas, ya está costando lo mismo que cualquier otra. ¿Sí me explico? Solo que esa ahorra no sé cuántos litros y la otra ahorra no sé cuánto. Yo creo que sí existe eso. Y también existe algo en el proceso constructivo, en los procedimientos constructivos, que si uso más materiales de mi lugar, ¿sí? No los accesorios. Los accesorios son lo que te da la vida moderna, una mejor lámpara, una mejor válvula, un mejor mueble de baño, en fin, todas esas cosas me va a dar. Pero si el sistema constructivo, el procedimiento constructivo o los materiales a emplear como construcción son más propios del lugar, Locales, claro. allá estoy empezando por el proceso sustentable, ¿no? Y no bajar 5 puntos o ganar 5 puntos de una calificación LEED por traer bambú de China, en la que tengo que mandar un avión desde China tirando turbocina por medio mundo para que me den 5 puntitos de mi calificación. Mejor agarro una madera por acá o no le pongo madera. Le pongo otro piso de otro tipo que es más propio y se acabó, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave de esa. Y nosotros como arquitectos creo que sí hemos estado, diría yo, al menos yo en lo personal, insistiendo un poco en ese cuidado, no del medio ambiente, sino del cuidado de cómo utilizar correctamente los materiales en un lugar, ¿no? Exactamente. Aunque usemos concreto, el concreto está hecho con pura piedra de nosotros, así, o sea, ¿para qué tenemos que estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? O pigmentándolo de otras cosas, cuando puede ser más natural todo lo que local tenemos. y demás. Claro. Y bueno, aparte siendo Yucatán, siendo Mérida una ciudad tan rica, Claro. pues, ¿no? Sí, claro. Está claro. muy bien. Y yo sé que usted ya tiene una carrera profesional impresionante y seguramente cada uno de los proyectos que ha realizado a lo largo de su carrera profesional es importante, pero ¿hay algún proyecto que a usted y claro está que le causa mucha satisfacción, pero ¿hay algún proyecto en donde usted diga, este fue el proyecto no sé, ¿hay algún proyecto así? Híjole, es muy difícil la pregunta esta, porque es cuando me han preguntado, oye, ¿a qué hijo quieres más, no? Pues son diferentes y no voy a decir quién. A veces hay proyectos, te voy a contar de otra manera, a veces hay proyectos que sirven para hacer otro proyecto. O sea, allá uno, sin querer, o comete errores, que son aprendizajes para no hacerlos en el siguiente, todo, claro. O tienes aciertos que dices tú, esto sí funciona, sí opera, entonces lo voy a usar para lo que sigue o para alguno que pueda seguir, que me pueda servir. Entonces, en fin, como es algo como que es de vivencias, es algo que se va viviendo y de acontecimientos, vuelvo a lo mismo, pero además de circunstancias de vida que uno tiene, que el chiste es tomarle las partes positivas, ¿no? Bueno, pero de proyectos, yo creo que hay, el primero que hice me encantó, porque fue el primer gran reto. Este reto de decir, voy a hacer una casa, yo la construí. El cliente, me acuerdo, me dijo, yo tenía 25 años, y me dice, arquitecto, Tito me decía, de Agustito, Tito me dice, quiero que veas mi casa, que tengo dos condiciones. Una, tú lo vas a hacer. La segunda es, si ves un error, lo tiras. No quiero vivir con tus errores toda la vida. ¿No? Bueno, ¿y cómo quieres su casa? No sé. Tú estudias arquitectura, no yo. Hazla como quieras. Yo me quedé de a 4. Y la verdad, muy, muy fino el cliente, porque te está dando que hacer todo lo que tú quieras hacer, como quieras hacer. Entonces, fue un gran problema. Claro. Porque yo quería hacer ciertas cosas y cómo hacer. Me gustaba mucho Barragán. Me gustaba mucho Le Corbusier, que es lo que me habían enseñado en la escuela.
cómo juntar a los dos y además en Yucatán, ¿no? Con el clima y con el sistema constructivo y todo. Y fue una cosa que el resultado, ahí sigue. La casa, el otro día la recorrí, me tomamos fotos para un libro, y la recorrimos 40 años después y la casa sigue impecable. Ahí sigue la casa. No le han tocado ni los pisos, no le han tocado nada. Y permanece. Permanece viva todavía. Entonces, esa creo que es un gran, me gusta por eso, ¿no? Porque nos dio una salida bastante interesante. Años después, yo creo, pues, la oficina, también todo el desarrollo que hemos hecho durante 40 años en la ciudad de Miami. Empezamos en el 81 a hacer algunos edificios, cada 4 o 10 años hacemos alguno, y ahorita acabamos de completar uno este año. Entonces, ir armando un conjunto, aquí es al revés, ir armando un conjunto, que uno diga cuando se toma una foto y sale un edificio atrás, estoy en la Universidad de Miami y no estoy en cualquier otro lugar, creo que es interesante, pero que tampoco es la misma lectura. Se va leyendo diferentes épocas, ¿sí? Dentro de esa misma espíritu de conjunto y demás, y no necesariamente el mismo lenguaje, sino es el mismo lenguaje, pero ya vamos hablando un poco mejor algunas cosas. Es la evolución que estábamos platicando. Efectivamente, la evolución esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes en el tiempo que evolucionan y hacen más perfectibles las cosas. Exactamente, ¿no? Sí, los cambios no son, como decía hace un rato, soy plato y ahora quiero ser botella, no, o soy árbol y quiero ser pescado, no, sino los cambios son como partir de algo, ¿no? Porque platicábamos, igual el otro día escuché lo que comentó mi hijo Augusto, que decía, bueno, un teléfono de esos de ahora, ¿qué empezó siendo? Empezó siendo un iPod. Coleccionaba canciones, a eso le pusieron un teléfono, y luego pusieron una cámara, y luego pusieron una computadora, y entonces podíamos hasta navegar en él y mandar mensajes, correos y no sé cuánta cosa. Entonces, ¿cómo evolucionó este aparato? ¿Sí? Y no fue una libreta que pasó a ser ahora otra cosa, ¿no? Claro, ¿sí? Pasó a ser una pluma, ¿no? O lo que sea. Es algo que evoluciona. Yo creo que lo interesante es esta evolución y que lógicamente cambia uno al final de cuentas, ¿no? Pero sigue con su mismo, ¿qué diría yo? ADN, con su mismo espíritu, la esencia. Exactamente. Y esta ciudad creo que tiene una esencia. Desde que estuvieron los mayas, luego cuando vinieron la colonia, y luego lo que vino los incidentes de Quenero, y luego cuando viene ahorita ya este desarrollo comercial como centro comercial y de servicios de toda la zona del sureste de México, ¿no? Arquitecto, también usted tiene su parte de escritor. Y bueno, yo leí estos escritos tan bonitos que me encantaron, uno acerca de las casas, aquí ya hemos tocado el tema de la funcionalidad, de la experiencia, todo esto, acerca de la arquitectura misma, que también esta parte del legado y es tomar ciertas cosas de eso para poder adaptarlas a un ambiente, un contexto, pero hay algo que me encantó que se llama Un pequeño hotel en Tulum, que me parece que es es como algo muy poético que me gustó mucho. Y ¿qué nos puede decir acerca de esto? Porque yo puedo rescatar aquí, Tulum con sus pequeños hoteles nos enseñan varias cosas. Para ver el mar no hay que verlo todo, ni mucho menos tragárselo completo. Con solo insinuarlo, con solo escucharlo, se disparan los sentidos. Bueno, yo podría seguirle, pero hay algo que también me gustó mucho que dice, es menos aquí estoy y más aquí es. Menos volumen y más contexto, menos on y más off, menos rollo, más verdad, menos renders y más planteamiento, y así sucesivamente. Entonces es como una... Esto, por ejemplo, me encanta, y ahora que nos estaba mostrando su libro en donde vemos estos sketches, estos bocetos tan hermosos, es como regresar a esta parte del inicio en conjunto con la evolución tecnológica. ¿Cómo surgió ese texto tan bonito? Fíjate que surge este texto cuando yo me voy un fin de semana a Tulum, me voy con mi esposa y otro grupo de amigos, y estoy viendo eso porque muchas veces cuando te toca hacer una casa en la costa, pues como que limpia uno todo, ¿no? Va a ver el mar,
¿no? Y quiero verlo, entonces tal vez lo quieres tragar y metes una cantidad de cristal impresionante para verlo todo y metes una serie de cosas y no. Viendo allá cómo el ambiente es más como insertarse dentro del ambiente más que destacar dentro del ambiente, ¿no? Porque hay proyectos que vemos en la costa que dicen, gritan, acá quiero estar, ¿no? Cuando yo creo que son proyectos que es al revés, es como se insertan, como parece que están puestos en el lugar y no lo han tocado. No sé si me explico, que no lo quieren tocar. Hay otros que al contrario, a raíz de que quieren ser muy naturales y demás, vuelven a gritar, ¿no? Entonces ya hacen cosas que ya no son parte de la lógica, diría yo. Allá lo que quiero expresar en todos esos, menos esto y más esto, menos mouse y más lápiz, menos forma y más espacio, en fin, todas esas condiciones encontradas de la arquitectura y de los pensamientos. Lo que quiero hablar allá es decir, hay que regresar a lo básico. Hay que regresar a lo básico, a lo elemental, donde allá podemos tener un disfrute mucho más intenso que en las cosas que son demasiados elementos distractores que nos pueden dar para perdernos entonces en otro y no poder disfrutar esa puesta de sol porque estoy tal vez viendo otra cosa, haciendo otra cosa o teniendo otra cosa. Entonces, es un poco eso. Y cuando regreso me quedo pensando porque y dije, voy a escribir lo que aprendí estando allá, ¿no? O sea, que no tienes que estar viendo el mar todo el día, ¿no? Estar frente al mar todo el día, sino pues solo oírlo tal vez, ya sabes que estás ahí, ¿no? Y eso hace que el pensamiento y que nuestras vivencias sean mucho más fina y mejor que estar viendo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es como cuando uno quiere comer, ¿no? Pues de una vez había una parodia muy linda de Woody Allen que de pronto llegaba con la prisa de la vida, abría un microondas, agarraba, sacaba uno emplayado, dedos de plástico, sí, el emplayado de la carne con chícharos o pollo con chícharos así cerradito y lo metía con todo y plástico al micro, como diciendo, cuando ahora hay esa construcción, o al menos hemos querido como arquitectos, empezar a pensar más como producir arquitectura a fuego lento, diría yo, ¿no? Con cómo irlo cocinando con calma, ¿no? Que esto, lo otro, la receta, no sé qué, y no simplemente el buffet pasar, recoger todo lo que hay que hacer una montaña de comida, comerla y lo que no sirve tirarla, ¿no? Sino realmente cómo ir produciendo una arquitectura que se vaya pues afinando en este tipo de cosas, pensarla bien. La prisa no es un buen amigo de las cosas buenas, ¿no? Yo creo que la prisa a veces nos gana y a veces estamos corriendo por esta vida moderna o contemporánea, estamos corriendo y urge entregar esto, entonces a veces que digo, híjole, ¿cómo no le empecé 3 horas más? Hubiera quedado mejor esto. Claro. Pues son aprendizajes, yo creo que eso es. Pero regresando al punto así de proyectos, pues te digo, como que hay un grupo de proyectos que te lleva una cosa. Nos trae a esta oficina años después, luego me lleva luego a hacer cosas en la universidad en ciertos espacios. No fue una universidad completa, se está construyendo en el tiempo. Algunos otros premios o cosas que te dan una satisfacción, a veces no lo crees. Yo creo ¿Qué simbolizan estos? Es que para usted, ¿qué representan tantos reconocimientos? Representan algo que empezó a funcionar, no como querer que me reconozcan, claro, sino el saber cómo iba yo. Yo al estudiar en la Ciudad de México y regresar a Mérida en el 79, pues estaba yo aquí, ¿no? En esa época, pues la difusión arquitectónica, creo que 1 o 2 revistas tal vez, libros que podías comprar y saber, pero no sabías cómo ibas haciendo tus cosas. Cuando empiezan estos premios de bienales y demás en los 90s, empiezo a mandar mi trabajo a ver qué tan bien estoy con relación a lo que piensan o los críticos o los embaladores de eso, o los jueces propios de ese concurso o de esa bienal o lo que sea. Es para ver cómo anda uno, ¿no? Claro, y ver cómo andan los demás también, qué hacen los demás, qué haces tú, o sea, un poco
como medir allá cómo anda la cosa. Sí me he dado cuenta que no es tan... Es importante que te reconozcan, es agradable, Sí, claro. pero a veces no hay que creérsela. Porque ese grupo escogió eso. Pero si tal vez quitas un grupo y pones, o alguien del grupo pones a otro, tal vez cambie la composición de los resultados de ese concurso o de ese jurado de proyectos o de esa evaluación de premios o lo que sea. Puede cambiar. Y nos ha pasado, a veces tienes 2 o 3 proyectos, los mandas a una bienal y mandas tu super gallo, este va a ser el bueno, y mandas 2 más y resulta que el gallo no ganó y ganó el que no pensabas. Dijo, oye, sí está bueno este. Ah, caray, pues yo no me había dado cuenta las virtudes que tiene mi proyecto, otros sí la vieron. Exactamente. ¿No? O otra vez al revés, tal vez tú dices, esta tiene virtud, y dices, no, esto está mal por tantas cosas, te pueden decir. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahí está la cosa. Hay que agradecerlos, yo los agradezco muchísimo. ¿Cómo no? Pero a veces no hay que creerlos por completo. Tiene toda la razón. Pero hay que seguir participando. Hoy estamos preparando igual para otros y demás. Pues yo creo que es parte de. Hay gente que dice, no, yo ya no entro a eso porque... No, a mí no me da miedo que me baten, ¿no? Exactamente. De manera. Oye, entré, no gané nada, no importa. Claro, No importa, seguimos adelante. O sea, claro. Eso no es el móvil, no es el espíritu ni el fin de nuestra profesión, ¿no? Tener reconocimiento. Es algo que ha pasado mucho. También hay gente que ya trabaja solo para eso. Exactamente. ¿No? Y eso yo creo que es muy malo. Exactamente. Y ahora que usted hablaba precisamente de esta parte de pues cómo a veces están los arquitectos tan ocupados en sacar un proyecto, pum, y el cocinar a fuego lento un proyecto, tomando en cuenta todas las directrices, eso nosotros lo agradecemos como usuarios porque realmente ese diseño es para nosotros. Claro. ¿No? Claro, fíjate, me pasó, ahorita que dices eso, me pasó una cosa muy, muy simpática. Hice una casa que me encantó. Los clientes están encantados con la casa, pero no le tomé fotos cuando se terminó. Por lo tanto, no pude entrar a ningún concurso, pues siempre son de 2 años, porque esperé que crezca la vegetación lo inunde, esto, lo otro, etc. Y después de 2 años y pico, 3 años, le tomé fotos. Ajá. Y es mucho mejor que cuando estaba nueva. Claro, ¿no? claro. Yo creo que a veces estos premios de bienales deben ser de casas que ya tienen 20 años, a veces siguen siendo buenas, porque si no, luego ya, hasta ya las cambiaron porque no funcionaron, ¿no? Y qué padre, porque ya tienen una historia, ya tienen una vida, ¿no? Como dicen allá wabi-sabi, ¿cómo le llaman esto de esa historia contenida de los elementos que tienes que te van generando tu historia? No lo sé, pero es eso, ¿no? Como la vegetación inundó esta construcción y todavía la mejoró más, ¿no? El tiempo maduró y demás. A mí me encanta, le tomamos fotos y toda la cosa, pero ya es para nosotros y para el dueño, ya no es para exhibir tal vez porque te dicen, oye, tiene que ser 2 años de los próximos, si no, ya no entra al concurso de estas cosas. Dices, no, pues eso no tiene nada que ver, no, al contrario, ¿no? Por eso muchas veces digo así, tómate fotos, pero fotos de ahora, ¿no? No de nuevas, ¿no? Exactamente. Claro. Arquitecto, me encantaría poder seguir practicando con usted. Encantado. Ir cerrando un poquito, que seguramente lo haremos después, una segunda parte. ¿Usted qué le diría a las generaciones nuevas de arquitectos? Híjole, yo les diría principalmente, y puede sonar a cliché, ¿no? A algo que siempre decimos, pero sí vale la pena decirlo. Que se apasionen. Que lo primero sea que les guste. Yo pongo siempre el ejemplo de que si todos los días desayunas algo que te guste, sales feliz de tu casa. Si te gusta algo, le dedicas tiempo. Si le dedicas tiempo, te va a salir más o menos bien, y con el tiempo te va a salir bien, y si te sale bien vas a tener éxito, te vas a tener éxito, vas a tener ya todo lo demás. Pero si sales buscando de una vez ya el éxito del primero, no se va a lograr. Hay un cuento muy bonito que inventamos con 2 arquitectos amigos míos en
un arquitecto chileno, Jorge Iglesias, y un arquitecto, o más bien él nos lo contó a Ricardo Gracia y a mí, de que era un muchacho que acabó de salir de la escuela. Y de pronto regresó a la escuela un día y encontró a su profesor favorito y le preguntó, óigame, quiero mostrarle 2 casas que estoy empezando a hacer, porque quiero que esas casas se publiquen en una buena revista. ¿No? Entonces se van allá al estacionamiento y sobre el capirote, el capó del auto, abren los planos, él para mostrarle a su profesor si le parecía bien o no y cómo cambiar para que ese proyecto de casa saliera en una revista. ¿No? Y el profesor le cierra los planos y le explica, fíjate que había una persona que quería cazar un mamut hace muchos años, en la prehistoria o en la historia inicial, y ya venían los mamuts, la manada de mamuts, y le decía uno al otro, oye, ahí vienen, vamos a darle, prepara tu pedazo de pedernal para matar acá un mamut y comer 6 meses, ¿no? Y el otro, sí, está bien, entonces se fue a buscar allá un buen pedazo de piedra bonita, la talló, todo eso, le hizo un mango, talló el hueso del mango, y ahí vienen los mamuts, ay, dale, apúrate, y el otro seguía vacilando con Cani, con tiempo, dedicando el tiempo a hacer un bonito pedernal con su mango para comer mamut, ¿no? Y por fin pasaron los mamuts y los mataron, y comieron mamut y comieron 6 meses matando a uno. Okay. Sin embargo, 10.000 años después, es un cuento, no existió, pero 10.000 años después, en un museo, el Louvre, la gente se admira al ver un pedernal con una cabeza de caballo muy linda, tallada, en la que el tipo hizo las cosas porque quería hacerlas bien, claro. ¿Sí? Sin esperar el aplauso de nadie. Y esa es la lección. Hacer las cosas bien sin esperar los aplausos. Y con pasión, como ustedes. Claro, tiene que haber esa pasión, esas ganas de hacer bien las cosas. Me encanta. Pero este cuento me lo contaron, se inventó, y se inventó de muchas maneras, ¿no? Que el señor se llamaba Mr. Grunt, porque era una cavernícola, y hemos hecho toda una historia padrísima. Pero hablo un poco de ese espíritu que hay que tener. Exactamente. Como que ahorita, no, ya una vez el departamento, el auto, la casa, esto, lo otro. Empieza a darle, ¿no? Y disfrutes tu trabajo como quieras, el que sea. El que sea, ¿no? De acuerdo. El que sea, ¿no? De acuerdo. Si vas a ser un carpintero, ser el mejor carpintero. Así es, hacer las cosas bien. Bien. Si no, no las hagas. Si no, no las hagas. Exactamente. Exactamente. O si no, no las hagas. Exactamente. Lo que platicamos inicialmente. Así ¿no? Claro. es. Arquitecto, de verdad me ha dado un gusto conocerlo, igual, charlar con usted, de verdad. Muchas gracias. Ha de tener todavía anécdotas e historias que contar. Estamos charlando muchísimo. Y vamos a hacer una segunda parte, seguramente que sí. Claro que sí, Le gracias. agradezco de verdad su para mí un tiempo, placer que igual nos estén escuchando en esto. Agradezco la invitación, No, igual. a usted. Oye, en la ciudad de Mérida hay un montón de arquitectos buenísimos, ¿no? Y agradezco muchísimo que sea al que vienen a entrevistar y a invitar a charlar, pero realmente, híjole, al contrario, muy agradecido lo y felicitamos. más de una empresa como ustedes. No, al contrario, es un orgullo contar con arquitectos con tanta pasión como la que usted tiene y transmite, y eso es lo importante. Y espero que seguramente usted es un ejemplo para las generaciones nuevas. Le agradecemos de todo corazón, le deseamos mucho éxito todavía. Y pues bueno, esperemos una segunda parte de esto. Gracias, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente Voces Sloan.